En una época cuando Atenas era majestuoso y estaba llena de filósofos, el templo de Atenas se erguía majestuoso en la Acrópolis. En ese tiempo vivían nuestras dos protagonistas, Hermión y Olimpia, que se dedicaron a su vida como sacerdotisas a diosas vírgenes, una de la diosa de la sabiduría y la otra de la diosa de la casa. Hermión era una adolescente con un corazón compasivo que había dedicado varios años a estudiar los antiguos textos sagrados y a liderar los ritos en honor a Artemisa. Su conexión con la diosa le habían convertido en una figura respetada y venerada dentro del templo. Olimpia, por otro lado, era una nueva iniciada en el templo, llena de energía y entusiasmo por su servicio a Atenea. Recién iniciada en los ministerios del templo, estaba por aprender y seguir los pasos de sus mentoras. Su inicio en el culto se debía a que había alcanzado la edad para casarse, y su padre, para preservar su pureza por un poco más de tiempo, la inició en el culto de Atenea. 2 años después de que Olimpia ingresara al culto, se sentía más cómoda que nunca, y que por un instante su destino le pertenecía. Unas horas antes, toda la ciudad se estaba preparando para una ceremonia sobre los juegos más populares de Atenas, las Panateneas. Las sacerdotisas de Atenea debían acomodar a los visitantes en las habitaciones libres que había en la Acrópolis, para que pudiese recibir las bendiciones de la diosa. Olimpia participaría por primera vez en estos rituales, después de su llegada, y sobre todo en una de las fiestas tan importantes como estas. Todos los participantes llevaban un sacrificio y se la servían a la sacerdotisa, mientras que ellas hacían los suyos, y llevaban unas canastas para los sacrificios, con cuchillos y verduras. A ella les tocó el templo de Atenea Nike, por lo que dirigió a los participantes hasta ahí. Justamente a los participantes que le tocó guiar fueron los sacerdotisas de Artemisa y unos pocos competidores que no cabían en otros templos. Las sacerdotisas de Artemisa, después de hacer su ritual en su propio templo, también quería hacerlo con Atenea, para no ofenderla, por lo que también se unieron a los demás concursantes. Entre ellos se encontraba su propio prometido y su amada Hermión. Su historia comenzó al año de estar ahí. Las dos se habían enamorado, después de los muchos encuentros y las actividades conjuntas en la Acrópolis, pero las dos lo deberían de mantener en secreto, por su voto de castidad y además porque habían puesto a Olimpia en el templo de Atenea para que mantuviese su estatus y su virginidad antes del matrimonio. En cambio, la sorpresa se la llevó Hermión, porque entró al servicio de Artemisa cuando perdió a sus padres, prometiéndose a sí misma que nunca se enamoraría, ya que perdió a sus padres por ese motivo. Pero su vida había dado un vuelco cuando la conoció. En ese momento, las dos deseaban verse mutuamente, en el mismo templo para servirse mutuamente, y sus deseos se habían cumplido. Pero Olimpia no se esperaba que vería tan pronto a su prometido, y ni siquiera en estas circunstancias, por lo que tenían que actuar con normalidad ante este hecho. Toda la ceremonia había fluido con normalidad, y a Olimpia había hecho su primer sacrificio con éxito. Cuando todos se fueron, ella paró a Hermión en seco. ¿Qué le pasa ahora? Necesito ir con ella urgentemente. Te quiero dar mucha suerte y que salgas todo con mucho ánimo. Muchas gracias. Las dos se fundieron en un abrazo. Las dos se detuvieron un instante para ver si había alguien a su alrededor, y cuando estuvieron seguras, las dos se fundieron en un beso. Pero no se dieron cuenta que una de las sacerdotisas estaba detrás de una de las columnas, por lo que las pillaron y se lo dijeron a la suma sacerdotisa de inmediato. La sacerdotisa decidió que les dijera a las dos chicas que quería verlas esa noche, cuando terminaran los juegos de ese día, por lo que las invocó al padre de Olimpia y a una de las sacerdotisas que estaban al cargo de Hermión.
El padre de Olimpia se presentó en la reunión con la suma sacerdotisa del templo y una de las sacerdotisas que estaban a cargo de Hermión. La reunión se había alargado bastante tiempo y llegaron a la conclusión de que, como Olimpia era solo una chica de paso, se podía ir sin impunidad. En cambio, Hermión debía salir del templo y recibir el castigo que era la muerte, pero su protegida se había negado rotundamente, aunque era consciente del problema que había. Pero quería recalcar que era injusto que si una recibía la inmunidad, la otra también debería de hacerlo, porque cuando lo habían hecho, las dos eran sacerdotisas del templo. Pero el padre añadió un detalle de que Olimpia eh, ya había acabado sus funciones ese mismo día y solo había prolongado el, la estancia para terminar con los Juegos de Atenas y poder participar. Pero igualmente la sacerdotisa la defendió diciendo que no hubo acto y solo había un beso y que las dos estaban enamoradas desde hace tiempo. Pero igualmente la Madre Suprema no cambió de opinión y siguió con su misma idea de que Hermione debía de salir del templo. En ese momento Hermione salió del templo muy enfadada porque eso era toda su vida y no sabía qué iba a hacer luego. Igualmente, ya el veredicto estaba hecho y la iban a matar. Pero lo que más le preocupaba era la ira de la diosa. Pero ya sabía que había hablado a través de la sacerdotisa. Y en ese momento solo pensaba ir a su habitación a echar toda su ira. En ese momento Olimpia la pilló en medio del camino. ¿Estás bien? Aunque ella ya sabía que no lo estaba. No, ¿por qué no me dijiste que te ibas a casar? Porque yo no te quiero a ti y no tenía intención de casarme. ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Porque no quería que me rechazaras y me echaras para atrás. Las dos se quedaron en silencio, se acercaron lentamente una a la otra y se hundieron en una vez. ¿Sabes una cosa? Tengo miedo de que Atenea se enoje con nosotras. ¿No crees que ya lo han hecho? Creo que sí. Igual yo te quiero mucho a pesar de todo. Ahora mismo tengo una idea, dijo la sacerdotisa del templo. ¿Cuál? Espero que sea bueno. Tenemos que pedir ayuda a la diosa del hogar para que nos ayude. Tendríamos que volver al templo, recargó la sacerdotisa de Atenas. Es cierto, pero no hay otro modo. Pues te sigo. Las dos se pusieron en camino hacia el templo. Intentaron entrar, pero había una barrera que protegía el templo. En el fondo vieron que la habitación de la estatua de Atenea comenzaba a moverse. Vieron cómo se levantaba de su asiento y se encogía e iba hacia ella. Las chicas se aterrorizaron y empezaron a huir al templo más pequeño que abre al público por la noche. Lo extraño es que había poca gente a pesar de la fiesta. Se sentaron en uno de los bancos cerca del fuego. Las dos se sentaron juntas y se pusieron a rezar. Les pidieron ayuda a la diosa del hogar, que tenía que protegerla de la ira de Atenea y Artemisa. Por un momento las chispas del fuego se apagaron y lanzaron una nota que fue lanzada hacia ella y volvió a encenderse. Las personas pensaron que era un golpe de viento, pero las bestias tranquilizaron al público. Salieron del templo y se pusieron a leerlo. Lo que decía es que en ese momento ella no podía ayudarla, pero tenía que ir al templo de Afrodita para refugiarse para aplacar la ira. Hicieron lo que le indicaron. Recogieron sus cosas para ir al templo de Afrodita, más cercano, además de que querían huir del castigo que les habían impuesto. Pero igualmente no llegaron muy lejos, porque la estatua de la diosa les había alcanzado. En ese momento se abrazaron y se pusieron a rezar. En ese instante llegó una luz que las absorbió a las dos. Cuando abrieron los ojos estaban delante de un sitio totalmente diferente, en el cual delante de ellas estaba una señora con una corona de rosas. Bienvenidos a mi santuario. ¿Dónde estamos? Estáis en mi templo del amor, en Chipre. Entonces usted es, dijo titubeando Hermión. Soy la diosa Afrodita. ¿Cómo podemos agradecértelo?
Hay dos opciones: servirme a mí como sacerdotisa en Chipre o siendo sacerdotisa en la tierra de las guerreras amazónicas, que ahora mismo no tengo ninguna sacerdotisa. Las dos se miraron y dijeron al unísono que querían irse con las amazónicas. Afrodita les concedió el deseo y la llevó ante las amazónicas. Las diosas les había explicado la situación a la reina amazónica. Ella las acogió gustosamente y les proporcionó un lugar para vivir sin miedo a ser felices.